dota, capacita a ese varón. Y ese varón, al ser llamado y capacitado por Cristo, también Cristo le delega autoridad. Él tiene autoridad en la congregación. Y esa autoridad está limitada por la palabra, con y desde la palabra. No es una autoridad en sí mismo, sino que con la palabra y desde la palabra. Ahora, también veíamos que la iglesia reconoce a estos que han sido llamados por Cristo, y entonces al reconocerlos, la iglesia se somete a ellos. También veíamos, hermanos, que las herramientas que este oficio utiliza principalmente son la palabra y la oración. Ahora, dentro de ese ministerio de la palabra y la oración, hay dos vertientes. Uno que es más visible, que le llamamos el ministerio público de la palabra, y también uno que es más invisible, que no todos lo ven, que es el ministerio privado o personal de la palabra. Esas amonestaciones más directas, esas conversaciones más directas que los ancianos deben desarrollar en medio del rebaño. Ahora bien, decimos que este oficio, ya sea llamado pastor, anciano u obispo, se desarrolla ¿dónde? Dentro de una esfera, ¿cierto? Dentro o dentro de un lugar o dentro de un área de la sociedad. ¿Y esa área cuál es? La iglesia, ¿verdad? La iglesia. El pastor u obispo o anciano no trabaja para el ministerio de la palabra, del gobierno. No existe el ministerio de la palabra del gobierno. Sí, comunicaciones, no sé, ¿verdad? No, él trabaja en el ministerio de la palabra en la iglesia local. Esa es su esfera. Ahí es donde él debe pastorear al rebaño del Señor, ¿sí? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Y nosotros vamos a ver ahora que él lo debe hacer con pluralidad, debe ser hecho en pluralidad, debe ser hecho en paridad, y esto no elimina la diversidad. Ahora vamos a ir viendo estos conceptos. ¿Qué queremos decir cuando decimos pluralidad? Cuando decimos pluralidad, estamos diciendo que en cada iglesia local hay más y debe haber más de un anciano o pastor o obispo. Sabemos, entendemos que la realidad de muchas iglesias es que por lo general hay un solo pastor o anciano u obispo. Pero lo que la Escritura nos presenta, y lo vamos a ver, es que no debe ser así. No es algo que esté ordenado, sino que eso debe ser corregido en los tiempos del Señor, con oración, con preparación, pero eso debe ser corregido. Una iglesia va a funcionar bien, mejor o de manera óptima cuando esa iglesia se conforme a la palabra del Señor. Amén, decimos a eso. Y la palabra del Señor nos muestra que las iglesias deben tener pluralidad de ancianos, pastores u obispos. Es decir, el oficio no debe ser solo para un hombre, sino que para más de uno por lo menos. Ahora, no debemos entonces con esto pensar que sí o sí toda iglesia que tiene un solo pastor está mal. El problema es cuando ella se acostumbra a eso y no da pasos serios para salir de aquella situación. Miremos entonces la pluralidad en la Escritura. Y como decía, debe haber más de un pastor, por lo menos dos, ¿cierto? Eso ya sería algo plural. Y este modelo bíblico podemos encontrarlo, por ejemplo, desde muy temprano en la Escritura. En Hechos capítulo 11, vayamos a la palabra del Señor. Versículo 30, dice la palabra del Señor. Hechos 11, 30. Dice, y así lo hicieron, mandándola, hablando de esta ayuda, ¿verdad? Mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Se está hablando de varios ancianos, ¿verdad? No de un anciano solamente. Vaya conmigo de vuelta un poco la página, vaya ahí a Hechos 14, capítulo 14, versículo 23. Dice la palabra del Señor.
Después que les designaron ancianos en cada iglesia. Habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, en cada iglesia, eso es uno, ¿cierto? Singular. Cada iglesia, ¿qué se hizo en cada iglesia? Se pusieron ancianos en plural. ¿Se dan cuenta? Podemos seguir avanzando y esto lo voy a mencionar. En Santiago capítulo 5, 14. La idea de Santiago ahí, si los que estaban leyendo esa carta en sus iglesias locales tenían un problema de salud, había alguien enfermo, ¿a quién debían llamar? ¿Dice al anciano de la iglesia o a los ancianos? A los. Siempre la Escritura, y esto lo decimos fuerte, siempre habla en plural respecto a los ancianos de la iglesia local. En Filipenses capítulo 1, también Pablo escribe a los diáconos, a la iglesia y a los, ahí dice obispos. Ahí ocupa nuevamente este término que puede ser sinónimo o se refiere al mismo oficio, pero lo ocupa en plural. Obispos también les escribe de Filipos. De la iglesia local de Filipos habían obispos, no había solo un obispo, había más de uno por lo menos, ¿verdad? Y también podemos verlo en primera de Tesalonicenses 5:14, los que les presiden o los dirigen, ¿verdad? En el Señor, que deben ser reconocidos, y estos mismos les amonestan. No dice él que les preside, hermanos de Tesalónica, ¿verdad que no? Sino que habla en plural. Y también en Hebreos 13:24. ¿Qué dice Hebreos 13:24? Que saluden a sus pastores, plural nuevamente. Entonces, el registro bíblico es amplio, es abundante y es categórico en decir que en cada iglesia local habían ancianos o pastores u obispos. Pablo le dice a Tito, por esto te dejé en Creta, para que establecieses ancianos, nuevamente en plural. Y si ahí la orden es clara, ¿verdad? ¿Cómo debe andar? Dice, para que corrigiesen lo deficiente. No sabemos de todo lo deficiente, más allá de que sin duda en Tito hay mucho ahí que aprender, pero no sabemos si se refiere necesariamente a que quizás en ese lugar había la costumbre de que haya solamente un líder por iglesia, un pastor por iglesia. Pero es posible, por algo dice él, y en lo que sí sabemos, él dice que deben haber pluralidad. Es decir, cuando una iglesia se conforma o viene reformándose, ordenándose de acuerdo a la palabra, o se conforma desde cero, se deben establecer ancianos, ¿verdad? Enfatizo, oramos al Señor, si hay solo uno, oramos para que envíe más, vamos a estudiar el tema y vamos a empezar a movernos conforme a la palabra para que eso sea así. Porque Cristo llama, porque Cristo dota y porque Cristo entrega esos regalos a la iglesia. Ahora, eso en cuanto a pluralidad. Y también hablamos de paridad. Y cuando hablamos de paridad, mis hermanos, estamos hablando, dice, voy a leer a un autor que creo que es bastante claro, que es Alexander Strauch, y está citado por Pastor Sugiel Michelin. Él dice, el concepto de paridad se refiere a que todos los ancianos o pastores u obispos, es decir, ese oficio, tiene la misma autoridad. No hay un pastor principal por sobre los demás pastores. Él no está encima de los demás en términos de, ojo con esto, de poder o de influencia. Aunque pueda haber diferencia en los roles o en las áreas de especialización. Entonces, cuando hablamos de paridad, estamos hablando de que tienen la misma autoridad y responsabilidad delante de Dios. Por ejemplo, en Hechos, acompáñeme más adelante, que esto ha sido bastante utilizado durante la serie, y de hecho podemos aprender mucho más de este capítulo. Hechos 20, el versículo 17 de Hechos 20 dice, desde Mileto mandó mensaje a, ¿cuál era, podríamos decir, la iglesia local ahí? Éfeso, ¿cierto? Mandó a Éfeso. ¿Y de Éfeso llamó a quiénes? ¿Al anciano? No, a los ancianos nuevamente, ¿verdad? De la iglesia, incluso ahí es claro. Pablo los llama para instruirlos. Y él no hace una división, no dice,
Sí, pero voy a hablar solo con el pastor principal de la iglesia de Éfeso y los demás después se enterarán. No, él llama a todos porque todos los ancianos de esa iglesia tienen la misma responsabilidad y autoridad dentro de la congregación. Sigamos leyendo el versículo 28. Miren lo que dice: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Ahí están los tres términos, ¿verdad? Ancianos, obispos y pastores, es decir, los que pastorean. Ahí están los tres términos hablando del mismo oficio, pero también esto nos enseña que tienen las mismas tareas, las mismas responsabilidades. Ellos deben tener cuidado en primer lugar de sí mismos. Y pregunta, ¿cómo un anciano puede tener cuidado de sí mismo? Sin duda. Y todos los creyentes, pero acá estamos hablando de los ancianos, guardando su corazón del pecado, mortificando su pecado, con las disciplinas espirituales, ¿verdad? Pero también, para tener cuidado de nosotros mismos, necesitamos a otros. Y aunque hay pluralidad, hay más de un pastor, eso no quiere decir que no haya paridad, es decir, que no tengamos nosotros un pastor que nos pueda también ayudar, corregir, enseñar. Yo no estoy por encima de los otros pastores solo para yo pastorearlos a ellos. ¿Y quién me pastorea a mí en la iglesia local? ¿Verdad? Y algunos dicen, no, es que tú debes buscar un pastor externo. Y creemos que hay muy buenos pastores, hermanos, con sabiduría externos, que nos pueden ayudar. Pero la idea del texto es que dentro de la misma congregación, al haber pluralidad, también hay paridad. Es decir, yo no estoy por encima de mis pastores, estoy al lado de mis pastores como pastor también, y puedo ser pastoreado, aunque yo soy pastor, yo también puedo ser pastoreado por mis pastores dentro de la iglesia local. Y humanamente, y no es que esté mal, Dios nos diseñó así, se nos hace un vacío. ¿Y quién está arriba? ¿Quién está arriba entonces? Cristo es la cabeza de la iglesia, hermanos. Cristo es y solo Cristo la cabeza de la iglesia. En Primera de Pedro, capítulo 5, acompáñenme ahí, solo para mencionar, volviendo a la paridad también el texto, si seguimos leyendo, tengan cuidado de sí mismo y de toda la congregación, No, yo soy pastor de jóvenes, yo solo veo a los jóvenes, cuidado. No, yo soy pastor de música, ¿cierto? Yo pastoreo guitarra, no sé cómo será el pastor de música, pastoreo teclados. No existe aquello, hermanos, en la Escritura. Somos pastores o ancianos u obispos de la congregación completa. Y todos debemos pastorear la congregación. Todos. ¿Sí? Las formas lo vamos a ver después, o algunas diferencias, pero lo vamos a ver después. Por lo tanto, somos responsables todos. En Hebreos 13:17 dice, porque ellos velan, ¿quiénes? Los ancianos de la iglesia velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Nuevamente, no el pastor principal solamente, o un grupo de pastores especiales por encima de otros pastores van a dar cuenta. No. Los ancianos de la iglesia, todos ellos van a dar cuenta delante del Señor. Son todos responsables delante del Señor. Entonces, ahora sí, les pido que vayamos a Primera de Pedro, capítulo 5. Nuevamente son textos que hemos ido utilizando en la serie, pero estamos mirando aprendiendo desde otras bellezas, que podemos decir así, de esta joya, ¿verdad? Bien, Primera de Pedro, capítulo 5, esta joya que es la Escritura, y podemos aprender constantemente de ella. Dice la palabra del Señor. Por tanto, a los ancianos, nuevamente pluralidad, ¿se dan cuenta? Entre ustedes, o sea, hay ancianos entre la iglesia, no hay solo uno, no, hay pluralidad. Exhorto yo a ancianos como ellos y testigos de los padecimientos de Cristo y también participantes de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente. Hasta ahí vamos a leer. Nuevamente, todos los ancianos deben pastorear. Todos los ancianos deben velar, no solo algunos, no solo el que predica más, no solo el que es más visible, no solo los que están en la iglesia porque el otro pastor pase viajando y su ministerio es viajar y predicar en otras iglesias. No, ya lo veíamos la vez pasada en los conceptos incorrectos, ¿verdad?
Todos los pastores deben pastorear el rebaño de Dios, deben velar por él, y si lo hacen conforme a la palabra del Señor, descansando en Cristo, todos los ancianos de la iglesia local, ¿qué recibirán? La corona inmarcesible de gloria. No algunos, no solo el pastor principal de la iglesia local, eso no lo vemos en la Escritura, no. Si han pastoreado bien, si han sido dignos al Señor, si han vivido conforme a Cristo y descansando en Cristo a pesar de sus pecados, hermanos, Cristo va a darles esa corona a los ancianos de la iglesia y de las iglesias y de la historia de la iglesia. Gloria a Dios por eso, hermanos. Amén. Miren esta cita, dice, ¿ves el patrón? Una y otra vez encontramos ancianos, es decir, plural, en cada iglesia, singular. Cada congregación tenía su propio equipo pastoral. Es una observación elemental, pero marca una gran diferencia cuando lo pones en práctica. La pluralidad de ancianos es extremadamente importante para un pastorado sostenible. Jeremy Rain. Bien, hermanos, ahora hay un concepto que tal vez usted ha escuchado que se llama primero entre iguales. Antes de hablar de él, se practica en algunas iglesias que se trata de que hay un equipo pastoral, pluralidad, pero hay uno que está por encima de todos ellos. Ese es el primero entre iguales. Somos pastores, somos iguales, pero yo estoy encima. Sí, soy el primero sobre los demás. En una versión, quizás con buena intención y bien llevado, esto podría tener cierta lógica, aunque es muy peligroso incluso así. Me explico. Que haya un pastor que tiene mayor madurez, mayor edad, mayor tiempo, mayor conocimiento, que sea un pastor que además tiene mayores estudios, etc. Por lo tanto, sin duda, que él podría ser considerado, predica mucho más, ¿verdad? Porque tiene un don de enseñanza espectacular que de verdad sobresale sobre todos los demás. Por lo tanto, probablemente ese pastor pudiese tomar, y algunas iglesias dicen, sí, él es el primero entre iguales. Pero no quiere decir, dicen estas iglesias, que él necesariamente sea la última voz respecto del equipo pastoral. Es decir, cuando hay que tomar decisiones, su voz dentro del equipo pastoral, su voto dentro del equipo pastoral no pesa más que los demás. Esa es una forma que puede ser correcta, entendible dentro de este concepto de que sea el primero entre iguales. Aún así es muy riesgosa y genera muchos problemas. Y por lo tanto, nosotros no creemos que sea lo que vemos en la Escritura lo correcto del todo. Ahora bien, dejando de lado esa visión del primero entre iguales que sería como lo más aceptable o lo que probablemente pudiese tolerarse en una iglesia local, lo que sucede con este concepto por lo general es el que es primero entre iguales, es precisamente el que está por encima de los demás ancianos. Somos ancianos, nos repartimos las tareas, estamos siendo responsables de pastorear, de enseñar, pero con todo lo que dije del primero entre iguales, él sí dice y se cree, y los pastores de ahí lo asumen y lo creen también, de que precisamente él es diferente y él está por encima de los demás pastores, ¿sí? Él es un voto más importante, o una voz y un voto más importante dentro de la congregación y dentro incluso del equipo pastoral. Y los otros pastores están, por lo tanto, abajo de él. Y eso es lo más común que se vive en esta figura de primero entre iguales, y nosotros no lo vemos en la Escritura. Solo por mencionar, nosotros vemos que en Hechos 14:23, bueno, y en todos los otros textos que vimos, los apóstoles establecían o designaban o constituían ancianos, pluralidad y paridad. No vemos que establecieron alguna vez a uno que sea el primero entre los demás ancianos. Eso nunca lo vemos en la Escritura. No lo vemos. De hecho, tenemos un caso contrario donde había uno que se quería a sí mismo poner por encima de los demás. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Diótrefes. En
Tercera de Juan, ¿verdad? Ahí vemos un ejemplo de esto. Nosotros al revés, entonces volviendo, no vemos esto en las Escrituras. Se establecen ancianos y todos tienen la misma responsabilidad y la misma autoridad delegada por Cristo, y la iglesia debe someterse a ellos por igual, dentro de los márgenes bíblicos. Esto no quiere decir, y yo les dije que iba a hablar de diversidad, hermanos, esto no quiere decir, ojo con esto, que al tener pluralidad y paridad, estemos hechos todos los pastores por serie. ¿Ha visto cuando hacen los muñecos en las películas, o usted ve un documental de cómo se hacen los juguetes y son todos iguales, o los automóviles tienen que salir todos iguales? Pluralidad pastoral y paridad pastoral no anula que somos únicos, creados a imagen de Dios, pero también irrepetibles, y que Dios a cada uno nos ha dotado de énfasis diferentes, dones diferentes, caracteres diferentes, etc. ¿Sí? Tenemos a un apóstol Pablo y a un apóstol Pedro. Y así, hermano, usted va a encontrar que incluso eso beneficia a la iglesia local. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, estamos ahí en Primera de Pedro, no sé si lo habían cerrado, 5, volvemos atrás, 4, Primera de Pedro 4, versículo 10, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno. ¿Se excluyen a los ancianos de la iglesia? No, también están allí. Y sin duda el ser un anciano, un pastor u obispo de la iglesia, tener ese oficio es un don, ¿verdad? Decimos que sí. Pero ese don puede ser en cada uno, de manera especial en cada uno, desarrollado dentro de la congregación, con ciertos énfasis distintos. Por ejemplo, en la pluralidad, es decir, hay más de un pastor. Recuerda, hermano, no hay examen, pero es importante. Y en la paridad, misma responsabilidad, misma autoridad. También hay diversidad. Ejemplo, quizás hay un pastor que se le da, debido a su don y a lo que Dios ha hecho en él, mucho más fácil llegar a la gente, aconsejar. La iglesia lo percibe como alguien más cercano, con quien puede reír y con quien puede llorar. ¿Quiere decir eso que él entonces es mejor que otro pastor, el cual tiene tal vez otro énfasis? Enseña mejor públicamente, es muy docto, muy erudito, es muy claro cuando enseña la palabra. ¿Cuál es mejor? ¿Quién es el primero entre iguales de ellos dos? No, hermanos. Quiere decir, segundo, que entonces el primero solo debe, el que estábamos acá, ¿verdad?, que enseña bien, etcétera, ¿solo debe dedicarse a enseñar y el otro solo debe dedicarse a aconsejar, a amonestar? No. Ahora, hay momentos, ¿verdad?, en donde sin duda, debido a su don como pastor y que tiene un énfasis especial en la consejería, probablemente sí se va a dedicar más a aquello, pero no quiere decir que no deba enseñar, no deba predicar. De hecho, la consejería no se hace en la sabiduría natural. La consejería se debe hacer conforme a la palabra. Este hombre, para aconsejar, para amonestar, debe conocer la palabra, debe estar preparado en la palabra. O si no, la palabra no tiene más valor ni peso que un consejo de un psicólogo. Pero probablemente sí, conforme a la Escritura y de acuerdo a la palabra, va a tener un énfasis mayor en la consejería. Pero también debe saber enseñar. Uno de los requisitos de Pablo en Primera de Timoteo capítulo 3 es que debe ser apto para enseñar, didáctico, en el púlpito, en la consejería, a los niños, a los jóvenes, debe saber enseñar, transmitir la verdad, también este pastor. Y el otro no solamente debe saber predicar muy bien, él también debe ser didáctico, apto para enseñar. ¿Cómo? También debe hacer consejería, quizás en menos ocasiones o en momentos puntuales, pero también debe hacerlo. Debe aconsejar. Debe también esforzarse en tener un carácter amable, es decir, no que él ame solamente, sino que sea amable, que la iglesia también quiera acercarse, ¿verdad? Que no sea una persona que solo se dedica a enseñar y está lejana del rebaño. Eso no es un pastor. También debe ser cercano y debe también orar para que eso ocurra, ¿verdad? Y trabajar y al final conformarse a ¿qué? Lo veíamos la vez pasada, al príncipe de los pastores, ambos. ¿Perfecto? Entonces, volviendo, pluralidad
más de uno, paridad, iguales en responsabilidad, en autoridad, pero también hay diversidad. Y volviendo a esta lámina, el primero entre iguales, por lo general, tristemente, y algunos conscientemente lo hacen, asume de que él entonces sí es diferente. Él sí puede dedicarse solo a enseñar y se olvida de otras labores, ¿verdad? O pone el pie por encima de los demás y por lo tanto se genera algo que concluyen algunos pastores, que sería un tercer oficio dentro de la iglesia. Y hemos visto, y ahora también vamos a verlo nuevamente, que solo en la iglesia hay dos oficios. El primero es pastores, ancianos u obispos, primer oficio, y el segundo es diáconos. No hay un tercer oficio primero entre iguales, o el pastor principal, como vemos ahí en la pirámide, y abajo están los pastores secundarios, y luego están los miembros. Eso lo dejamos ahí tachado, ¿verdad? Está mal. Porque, hermanos, Cristo es la única cabeza de la iglesia. Cristo es la única cabeza de la iglesia. En Efesios 1:22, acompáñenme ahí. Dice la palabra del Señor: y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Hay otros textos, Colosenses 1:18 nos enseña exactamente lo mismo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Es por eso que arriba de la pirámide no es que no tenga nada, sino que allí está y siempre va a estar y debe estar Cristo. Cristo, nada más que Cristo. Esto, hermanos, voy a leer una cita de Alexander Strauss nuevamente. Él dice: la figura o la idea de paridad pastoral está en la Escritura. Y argumenta este autor que con esto, es decir, con esta figura de paridad pastoral, no de que haya uno con mayor autoridad o responsabilidad, no, sino que al dejar ese espacio, argumenta este autor que se muestra constantemente, hay un recordatorio constante de que en esa iglesia Cristo es quien está en la cabeza. Y todos los demás ancianos, juntos, trabajando con diversidad, con énfasis distintos sin duda, como administradores de la casa de Dios, están abajo de ¿quién? De uno que es invisible a nuestros ojos, pero es Cristo, es Cristo. Parafraseando un poco lo que dice este autor. Dustin Benge, no sé cómo se pronuncia, hermanos. Dustin Benge, así lo leo yo como latino. Dice: la iglesia no es el resultado de la visión de algún empresario. El Cristo viviente es la cabeza de un organismo viviente. Así que la iglesia recibe toda su vida de Cristo y no tiene vida aparte de él. Son uno. Cristo es la cabeza y nosotros como iglesia somos el cuerpo llamado a darle gloria en toda nuestra manera de vivir. Y la figura, hermanos, entonces, de pluralidad, más de uno, paridad, igual responsabilidad y diversidad, tenemos énfasis ministeriales diferentes, pero estamos todos trabajando como un equipo. Esa figura constantemente le recuerda a los pastores y a la iglesia que arriba de todo esto está Cristo. Mientras que la figura anterior del primero entre iguales pareciera ser o tiende a borrar muchas veces aquello. Bien, hermanos, ¿cómo trabajan los pastores? Estos son algunos ejemplos que están en el libro El enrejado y la vid, que también menciona Pastor Sugel Michelén, y no solamente él, muchos otros autores, y que parece bueno poder mencionar. Los pastores de la iglesia tratamos, hermanos, de trabajar, o trabajamos en equipo. Los ancianos trabajamos en equipo. Una forma de trabajar es como el equipo de corredor de Fórmula 1, donde hay el más importante. ¿Quién es en la Fórmula 1? El piloto, ¿verdad? Y todo gira en torno a él.
Aunque haya un equipo que ve la rueda, ¿cierto? Él para, revisa la rueda, le hacen un masaje, le ven la máscara, el casco, pero él es la estrella. Bueno, esa forma de equipo no es la que nosotros vemos en la Escritura, porque propicia nuevamente que haya uno más importante que los demás. Tampoco la del equipo de golf. En el equipo de golf, ¿cuántos juegan golf en el equipo de golf? Uno ve a uno, ¿verdad? Pero pueden ser 6 que estén jugando golf para el mismo país o para la misma institución. Sin embargo, ellos juegan de manera individual y al llegar la noche o probablemente la semana, cada uno rinde cuentas de lo que hizo. Pero los demás no saben en el día a día lo que él está haciendo, ¿verdad? Tampoco creemos que es la mejor forma de trabajar en equipo. La mejor forma de trabajar en equipo es la del equipo de básquetbol. Podría ser fútbol, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, miren esto, somos diferentes. Uno juega, no sé si juegan básquetbol, pivote, alero, ¿verdad? Centro, armador. Así son las posiciones en básquetbol, las puede conocer de otra forma, pero hay distintas posiciones, incluso algunos son más grandes, otros más chicos, pero es solamente un equipo, ¿o no? Están todos involucrados en el mismo momento en el juego. No hay uno que juegue y luego después le va a informar a los demás. No, están todos involucrados en el mismo equipo. Todos tienen un mismo objetivo, que es ganar. Si les va bien, le fue bien al equipo. Y si les va mal, le fue mal al equipo. A veces uno va a ser el que va a meter más canastas, ¿verdad? O tal vez otro va a ser el defensor que brilló ese día. Pero eso no quiere decir que el equipo entonces se doblega ante aquellos, sino que ellos son parte del equipo y pudieron, ¿verdad?, dentro del equipo tener ciertos privilegios. Y lo mismo ocurre en el ministerio pastoral. Trabajamos en el equipo pastoral de esta manera, todos involucrados, somos diferentes, pero somos parte del mismo equipo, trabajando juntos, estando al día juntos. Si a veces nos equivocamos juntos, pedimos perdón al Señor, a la iglesia, y si hay logros como equipo, damos gloria al Señor juntos y alabamos al Señor por el equipo pastoral que Él ha puesto en medio de la congregación. Y si el Señor a veces levanta más a un pastor o a otro pastor en distintas áreas, no debiese existir ego ni envidia, sino que el equipo pastoral que Dios ha dado es el que está trabajando con un buen y correcto andar delante de los ojos de Cristo, hermanos. Creemos que es la mejor manera. Dice un autor en el Ministerio Nueve Marcas: la figura del pastor principal, conocida históricamente con el vocablo latino primus inter pares, ha sido criticada por venir de la pirámide católico-romana de liderazgo o por querer perpetuar el modelo de liderazgo singular de los patriarcas, jueces, reyes, sacerdotes y profetas que históricamente cesó con los apóstoles originales. Por el contrario, el modelo de ancianos colegiados, colegas, conocido históricamente por el vocablo latino non primus inter pares, pareciera estar más apegado al modelo bíblico de paridad que enseñó Pablo en las iglesias que plantaba. Es cierto que Pedro en ocasiones parecía ser el primero en tribales, ¿o no? Es cierto, lo vemos en la Escritura, pero Pedro fue un apóstol. Acá ya no hay apóstoles, sino que los mismos apóstoles nuevamente no establecieron apóstoles, ni tampoco a uno más encima de los demás ancianos, sino que ellos entonces establecieron ancianos. Esa es la forma de vivir en la iglesia. Es cierto que Moisés tenía un trato especial y directo con Dios. Dios le daba la visión a Moisés y Moisés era como el hombre de Dios, ¿verdad? Y Moisés luego transmitía al pueblo, y cuando hubieron problemas, Moisés estableció 70 varones fieles, ¿verdad?, temerosos de Dios, y ellos trabajaban con el pueblo y luego traían los casos a Moisés. Es cierto, pero eso cesó porque Moisés era figura de Cristo. Y Cristo entonces, como el verdadero Moisés, está por encima del pueblo, y esos 70, comillas, varones ahora son los ancianos de la iglesia local que trabajan con el pueblo y le llevan entonces y traen, ¿verdad?, el consejo y le llevan, ¿verdad?, en oración al Señor las problemáticas del pueblo de Dios. No debemos llegar y copiar y decir, bueno, lo que pasa es que Él es el pastor principal porque Dios le da la visión a Él y nosotros nos sometemos a Él. Dios tiene un trato especial con Él y por lo tanto nosotros nos sometemos. Él es el hombre de Dios. Cuidado, hermanos, cuidado, no es lo que vemos en la Escritura.
Bien, hermanos. Ahora, este equipo pastoral se relaciona con el segundo oficio que sí vemos en la Escritura, y este oficio es el oficio de diáconos. Vaya conmigo a Hechos capítulo 6. En Hechos capítulo 6, nosotros vemos el establecimiento de los diáconos. Pero la palabra diácono ya está en la Escritura. La palabra diácono significa principalmente servidor, o el que está sirviendo, como un verbo, el que sirve, servir. Nosotros lo vemos, por ejemplo, en el ejemplo perfecto de servidor. ¿Quién es el ejemplo perfecto de servidor? Nuestro Señor Jesucristo. Yo he venido como el que sirve, dice Él, como el diácono o el que va, el que está sirviendo, es la idea. Fue Cristo Jesús el que no tomó una posición, y esto es un carácter que los diáconos todos debemos considerar, pero sobre todo los diáconos. Él no estaba mirando a los discípulos, ¿verdad? Y dijo, bueno, que alguien me lave los pies y voy a reclamar eso. No, ¿qué hizo Él como el servidor? En silencio fue y empezó a lavar los pies de los discípulos, ¿verdad? Esa es la esencia del diaconado, el servicio práctico en las cosas físicas dentro de la congregación. Y en Hechos 6, leamos del 1 al 6, tenemos aquí varias cosas que vamos a observar de este ministerio. Primero, por aquel día, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus vidas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios, ¿verdad? Para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres, ¿cómo debían ser? De buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio nuevamente de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles, y después de orar, ¿qué hicieron los apóstoles? Pusieron sus manos sobre ellos. ¿Y qué sucedió? La palabra de Dios, lea también el 7, aunque no lo tenía allí, pero leámoslo, lo íbamos a mencionar más adelante. Sucedió que la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Cuál es el inicio de los diáconos? Decíamos siempre la iglesia y el pueblo ya ha tenido estos varones que sirven. Pero dentro del nuevo pacto, aquí vemos el inicio claro, ¿verdad? Ellos nacen aquí en Hechos 6 detallada o definidamente, ¿verdad? Segundo, ¿cuál es su naturaleza? En los textos podemos ver que su naturaleza no es, hermanos amados, ser el junior del pastor. El junior entendemos como ese que está, comillas, como una especie de hombre servil para cumplir los antojos personales del equipo pastoral. Eso no es un diácono. No es un diácono. Tampoco es sí o sí el que debe hacer aseo. No es la idea de fondo de lo que surge acá, sino que la idea de fondo de lo que surge acá es que él es un hombre, o son un equipo. Ojo que esto también es importante, aunque a veces puede haber un solo diácono, no creemos tan necesario que deba haber muchos diáconos, sí o sí. Es bueno que hayan más de un diácono, pero ojo con esto, hermanos, acá se establecen diáconos porque habían problemas dentro de la congregación. ¿Cuál era el problema? Posible división, ¿verdad? Posible división. ¿Qué más? Debido a esta posible división, los apóstoles estaban dejando de lado ¿qué cosa? ¿De qué vive la iglesia? De Cristo a través de su Espíritu Santo obrando en nosotros, pero ¿con qué? Con la palabra de Dios. Estaba siendo desatendido el ministerio de la palabra, y ese es el ministerio principal en la iglesia. La palabra de Dios no puede ser desatendida para ir a atender otras cosas. Por lo tanto, los diáconos
nacen para solucionar un problema práctico, ¿verdad? Material, con fines de que este problema práctico y material no traiga división en la congregación, que ahí sería un problema espiritual. Y segundo, un problema de perder lo más importante, que es el ministerio de la palabra dentro de la congregación. Por lo tanto, la tarea de los diáconos principalmente es atender todo lo que sea físico, material, con fines de evitar las posibles divisiones, incluso no la división, sino que la posible división incluso, y también con fines de que los ancianos puedan dedicarse a la palabra y a la oración. Por lo tanto, no está mal que el pastor no ande haciendo aseo, clavando, cocinando. Por el contrario, hermanos. Para eso están los diáconos. Ahora bien, podemos avanzar en esto con lo siguiente. Pongan atención. Los diáconos amortiguan los golpes. Los 7 hombres escogidos por la iglesia en Jerusalén para cuidar de las viudas que parecen ser precursores de los diáconos, fueron escogidos para preservar la unidad cuando la administración fallida estaba creando fisuras en la iglesia. Y los diáconos son siervos, segunda característica. Su nombre significa siervo y sus precursores fueron escogidos para manejar las necesidades prácticas de la iglesia. De esa manera los apóstoles podían dedicarse a dirigir la iglesia en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, resumiendo, los diáconos, hermanos, su labor principal es material o física. ¿Cuáles son los fines? Evitar, lo veíamos anteriormente, la división, las problemáticas en la iglesia y permitir, si usted ve una carretera y hay basura, el auto no puede avanzar, la palabra no puede avanzar, los diáconos deben permitir que la carretera entonces esté limpia para que la palabra fluya, con todo lo físico o material práctico dentro de la congregación. También, ellos coordinan para llevar a cabo estos equipos, no necesariamente lo hacen ellos. Ellos pueden y deben coordinar equipos dentro de la congregación, lideran equipos. Por eso no creemos que hayan diáconos mujeres, lo que no quiere decir que las mujeres no puedan servir en alguno de los equipos con mayor incluso relevancia. Pero la mujer no está llamada a ejercer autoridad, el diácono puede y debe ejercer cierta autoridad dentro de esos comités. Lidera, organiza. Y de esta manera él debe estar atento. El diácono debe estar atento, no debe estar esperando que el pastor constantemente le diga: hermano, ¿sabes que hay un hermano en necesidad? Ah, ¿dónde, pastor? No sabía. Hermano, ¿sabes qué? Que están las tablas del púlpito, casi me caigo. No nos dimos cuenta, pastor. No, el diácono debe procurar constantemente estar atento a las necesidades y suplirlas, repartir incluso. Esta es una característica importante que no se le da muchas veces a este texto y que vemos luego nosotros en la Escritura. El diácono también, para trabajar en lo práctico y en lo material, debe estar atento a las necesidades, por lo tanto también materiales de la congregación, de las ovejas. Y debe informar: pastores, hemos estado observando y estos hermanos están pasando necesidad. La viuda, el huérfano, ¿verdad? En Timoteo nosotros vemos que Pablo le exhorta que haya una lista respecto de las viudas con características para poder ofrendar, pero había una lista, había un orden, y los diáconos entonces están constantemente trabajando y observando esas necesidades con fines de poder suplir esas necesidades y darle también ese sentido material al Evangelio. El Evangelio viene a suplir necesidades espirituales y físicas. Amén. ¿Y cómo lo hace? A través de, sin duda, la cruz de Cristo. Nos salva el Señor, pero también, y para dejarlo, quizás sonó raro eso, ¿no? El Evangelio viene a suplir necesidades espirituales, y físicas. Sin duda espirituales. El Señor nos redime, nos hace nueva criatura, nos perdona, nos limpia, nos lava. Pero eso se ve, a eso quería llegar, hermanos, y lo aclaro ahí. Eso también se va a ver en lo material, en lo físico. Se va a evidenciar. ¿Y dónde eso se debe evidenciar de mejor manera? ¿Dónde el amor de Cristo espiritual, que nos salvó, que nos amó, dónde se debe evidenciar principalmente? En la congregación, en donde se ve ese amor, donde se alcanza al pobre, donde se alcanza al necesitado. Y para eso, hermanos, tiene que haber un orden, tiene que haber una coordinación.
Y ahí es donde están los diáconos. Los diáconos. Esto trae, hermanos, buen testimonio hacia los de afuera, como vemos en la Escritura. La iglesia debe ser ese lugar donde el mundo debe decir, oye, ¿se acuerdan en la iglesia de Jerusalén? Prácticamente no habían pobres, porque había un repartir, un ayudar constantemente a los demás. Es por eso que en Juan 13:55 nosotros vemos que se amen y que el mundo crea, mirando el amor que hay, ¿dónde? En la iglesia es la idea. Entonces los diáconos deben estar también procurando constantemente trabajar en que se materialice ese amor en medio de la iglesia local, y esto trae un bienestar espiritual. Acompáñenme a Filipenses, hermano. Filipenses capítulo 4. Siendo probablemente Epafrodito el diácono de la iglesia de los Filipenses. En el versículo 14 dice: sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Ustedes mismos también saben, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio y después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestiones de dar y recibir, sino solamente ustedes, porque aún a Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado: fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Hasta ahí vamos a leer, no el 20. Entonces, probablemente Epafrodito era el diácono de la iglesia de los Filipenses. En este momento fue enviado a suplir necesidades materiales y físicas. ¿Y qué trae esto detrás? ¿Qué dice el apóstol? Amén. Gracias, muchas gracias, hermanos. Pero esto, ¿qué habla y qué es lo que yo busco? De que en esto se evidencie y haya, incluso se multiplique. ¿Qué cosa? Dice él: no es que busque dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta, es decir, delante del Señor. Los diáconos, por lo tanto, materializan el amor del Evangelio en lo físico, en lo material, y esto trae y debe traer bienestar entonces espiritual a la iglesia. Ellos trabajan, hermanos, con los pastores. No son un equipo aparte de los pastores. Los pastores, y en la figura de los apóstoles vimos que los apóstoles vieron la problemática, prefirieron lo más importante o priorizaron la palabra, y le dicen a la iglesia: entonces escojan a varones, pero ellos mismos dan las características. Es decir, si tomamos esa figura, los pastores lideran incluso el proceso para que hayan diáconos en una congregación. Segundo, la iglesia elige. La iglesia busca y elige de acuerdo a los dictámenes de la palabra entregados por los pastores. Tercero, luego son presentados nuevamente a los apóstoles, y los apóstoles entonces imponen las manos y los entregan a esta tarea. Lo mismo sucede en la iglesia. Los pastores entonces tomamos a estos varones que la iglesia ha elegido, y luego, siguiendo con el proceso pastoral en autoridad, debemos imponer las manos y encomendarlos a la tarea. Que eso no significa que nos desatendemos y que los apóstoles se desatendieron de los diáconos en ese momento. No, sino que debido a ese correcto andar supervisado y guiado y un trabajo constante del equipo pastoral, en este caso, o en ese momento de los apóstoles con estos diáconos, la palabra constantemente fue beneficiada. Iba creciendo el ministerio, más personas iban llegando a esa congregación local. Y es lo mismo que sucede hoy día. Por lo tanto, los diáconos, hermanos, no se mandan solos, están también bajo la autoridad pastoral. Ellos también están siendo pastoreados por el equipo pastoral. Ellos no son una fuerza, un contrapeso en contra de los pastores. La voz representante de la iglesia frente a los pastores tampoco son los diáconos. Ellos, amados hermanos, son servidores con fines entonces de que el ministerio pastoral pueda llevarse a cabo y de que en la iglesia se pueda evidenciar el amor de Cristo a través de aspectos físicos y materiales. Han desarrollado a lo largo de la historia distintas tareas, por ejemplo, servir la cena del Señor. Eso es una evidencia muy clara de lo que es un diácono. Es un servidor
también que ayuda a los ancianos que presiden la cena a llevar entonces las bendiciones de Dios al pueblo. Y ellos, por lo tanto, sirven la mesa del Señor, recaudan las ofrendas. En los contextos actuales, por lo tanto, ellos están encargados de ver las ofrendas de misericordia en medio de la iglesia, de hacer conteos de las ofrendas y de poder entonces pagar el sueldo debido y necesario a los que trabajan del ministerio de la palabra, que es, ¿verdad?, el sustento del equipo pastoral. Hermanos amados, para finalizar, ¿cuáles son los beneficios entonces de entender todas estas cosas, de aplicarlas, de vivir conforme a la palabra? Primero, todo esto ayuda a proteger a un pastor del error. Cuando hay un hombre solo dirigiendo una congregación o por encima de los demás, probablemente se va a equivocar porque él no es Cristo. Él no es Cristo. Segundo, él necesita el cuidado de otros pastores. Él no puede estar por encima de todos los demás, ¿verdad? Y de quien recibe pastoreo. Este modelo de pluralidad y paridad entonces ayuda a proteger el corazón del pastor. También, con esto se reconoce que hay multiforme gracia de Dios, ¿verdad? No hay un pastor, un molde único, sino que hay pluralidad de ancianos, lo que demuestra además que hay una gracia de Dios que es multiforme, como veíamos en Primera de Pedro, capítulo 4. Además, se comparte la carga del ministerio. Esto no es cualquier cosa, hermanos. El apóstol ahí menciona aflicciones, hambre, naufragios, un montón de situaciones, y dice, pero por sobre todo eso, se agolpa sobre mí el pesar de las iglesias, el andar de las iglesias, las problemáticas espirituales. Se están perdiendo. Hermanos, los pastores sufrimos por eso. No es solamente no tengo que predicar, no, también hay un dolor cuando hay pecado, cuando hay problemáticas espirituales en la congregación. Y un varón solo no puede llevar esa carga, hermanos. Va a ser consumido completamente. Y por lo mismo el Señor estableció ancianos, un equipo, para que juntos entonces compartamos esa carga. También se propicia un pastoreo correcto, porque si durante un mes le toca predicar a un anciano, los otros ancianos van a poder hacer consejería, van a poder estar involucrados en otras tareas, pero si un pastor solamente está solo y predica constantemente, muy difícilmente va a poder verdaderamente pastorear al rebaño, estar con el rebaño, aconsejar, amonestar al rebaño. Sobre los diáconos, se afirma la unidad cuando hay diáconos fieles al Señor, hermanos. Y la palabra puede correr con libertad. Y cuando la palabra está corriendo, está avanzando, corriendo con libertad, debemos dar gloria a Dios, hermanos. Cuando el ministerio de la palabra con fidelidad se expone domingo a domingo, hay que dar gloria al Señor. Y los diáconos propician aquello. También, entre ellos no hay tensión. Entre el equipo, cuando el diácono entiende que está también sometido a la autoridad pastoral y trabaja para el Señor a través de la iglesia, sirviendo al ministerio de la palabra, se elimina la tensión de pensar y de verse como un contrapeso con los pastores, como un directorio que está encima de los pastores y que ellos entonces tienen que estar constantemente poniendo el pie encima de los ancianos. Ellos se olvidan de esto y entienden bíblicamente que no, que son servidores para estos fines de que la palabra entonces crezca. También nosotros con los diáconos podemos ver que Cristo no solamente cuida lo espiritual, hermanos, Él también sustenta lo material. A veces no nos llega, ¿verdad?, el dinero, la ofrenda que quisiéramos. Pero hermanos, como decía Pablo, no es que busque dádiva, cuando vemos que los diáconos han estado preocupados a través de lineamientos pastorales conforme a la palabra y vienen y te entregan una ofrenda, hermano, gloria a Dios. Ahí hay algo material que está evidenciando el amor de Cristo también hacia tu vida por medio de tu iglesia. Y por último, hermanos, hay un recordatorio constante entre este equipo pastoral, los diáconos trabajando con ellos y la iglesia, que Cristo es la cabeza de la iglesia, que estamos sometidos al Señor en todo, hermano, y que no estamos sin el buen pastor. Él está por encima de todos nosotros. Amados hermanos, vamos a terminar orando. Si tienen dudas o preguntas, favor enviarlas a pastores@graciasoberana.cl. Oremos. Padre santo y bueno, qué hermoso es mirar tu palabra, aprender de ella. Gracias te damos si tú nos has permitido, Señor, en ciertos aspectos y nunca de forma perfecta, pero nos has permitido andar de acuerdo a tu palabra, Señor, tener ese ánimo. Y gracias porque hemos podido ver tantos frutos, Señor, que a veces olvidamos.
Segundo, Señor, permítenos seguir evaluándonos, seguir revisando nuestro corazón, nuestras formas, para que podamos serte fiel a ti, Señor. Permítenos eliminar esos conceptos del mundo que muchas veces traemos a la congregación y por el contrario, Señor, vivir en medio de la iglesia para tu honra y gloria de acuerdo a lo que tú, Señor, has establecido, que sabemos que es lo bueno, Padre. Bendice a mi iglesia, a mis hermanos, a mis pastores, Señor. Y te rogamos también, Señor, una bendición especial sobre nuestros diáconos, quienes han servido, Señor, y han sido de ejemplo a nuestras vidas. Guárdales siempre, Señor. Padre, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos.